En la clase de hoy veremos la segunda parte de bacilos gram positivos. Hablaremos del género Bacillus. Se describirán las características del género Bacillus y hablaremos especialmente de dos especies, Bacillus anthracis y Bacillus cereus. El género Bacillus está integrado por bacilos gram positivos, aerobios y anaerobios facultativos, formadores de esporas. Tienen capacidad de degradar sustratos derivados de las plantas, como almidón, celulosa, pectinas, y esto explica que el mayor reservorio del género Bacillus sean los suelos. Como dijimos antes, el principal reservorio del género Bacillus es el suelo. Tenemos que considerar también los organismos asociados al suelo, esto es plantas, gusanos, insectos, amebas, todos ellos son reservorios de esporas. La transmisión al humano se hace a través de productos agrícolas, ya sean alimentos de origen vegetal o animal, como textiles, cueros, lanas, etc. El ingreso de las esporas, tanto al humano como al animal, se hace a través de la vía digestiva, inhalatoria o a través de microlesiones de la piel. Analizaremos ahora los factores de virulencia y la patogenicidad de Bacillus anthracis. Esta bacteria causa una infección llamada anthrax o carbunco. Una aclaración: en algunos textos un poco más antiguos van a encontrar que carbunco también se denomina a una infección producida por Staphylococcus aureus. Durante esta clase vamos a hablar de anthrax. Recuerdan ustedes que el género Bacillus produce esporas. Las esporas de Bacillus anthracis son un arma biológica. El uso de Bacillus anthracis como arma biológica tuvo lugar recientemente, luego de las caídas de las Torres Gemelas. En esos momentos se enviaron cartas conteniendo esporas de Bacillus anthracis. Esporas que eran inhaladas por el destinatario cuando abría el sobre. Lamentablemente 5 de esas personas fallecieron. En unos minutos vamos a ver el porqué. Bacillus anthracis, en su forma vegetativa, sintetiza 4 factores de virulencia: el factor edema, el factor letal y el antígeno protector, que forman la toxina tripartita, y un cuarto factor, la cápsula antifagocítica, compuesta por ácido polideglutámico. En esta fotografía, tomada a través del microscopio de fluorescencia, puede verse el importante espesor de la cápsula que rodea el cuerpo bacteriano. Los factores de virulencia de Bacillus anthracis están codificados en plásmidos. Un plásmido codifica para la síntesis de cápsula y otro plásmido codifica para la síntesis de las 3 proteínas que conforman la toxina tripartita. Esto es el factor edema, el factor letal y el antígeno protector. Esta última es una proteína de unión a la membrana de la célula eucariota a través de receptores. Una vez unido, se desarrolla un proceso complejo que involucra la acción de endoproteasas que van a lograr que el antígeno protector se polimerice formando un heptámero. A través de este heptámero van a ingresar a la célula eucariota el factor edema y el factor letal. El heptámero del antígeno protector no es más ni menos que una subunidad B de una toxina AB, como la que hemos visto en otras clases. La característica diferencial de esta toxina AB es que utiliza una única subunidad B para el ingreso de 2 subunidades A. Una vez dentro de la célula eucariota, el factor edema, que es una adenilato ciclasa, va a aumentar los niveles de AMP cíclico, alterando la homeostasis del agua y generando así el efecto edema. Mientras que, una vez que ingresa el factor letal, que es una metaloproteinasa dependiente del zinc, se va a inhibir
la vía de las MAP quinasas y se van a afectar diversos procesos celulares como la división celular y la diferenciación. Todo esto va a llegar finalmente a la apoptosis celular. Los receptores para el antígeno protector se encuentran en células endoteliales, en células epiteliales, especialmente el epitelio respiratorio y el intestinal, y en células del sistema inmune, especialmente en macrófagos y en linfocitos. Veamos ahora el desarrollo de la enfermedad. Según haya sido la vía de ingreso de las esporas al individuo, este puede sufrir antrax cutáneo, intestinal o pulmonar. En el caso del antrax cutáneo, las esporas ingresan por microlesiones o heridas a nivel de la piel. En este caso, la germinación de las esporas y el crecimiento bacteriano es limitado y puede producirse edema local y lesiones necróticas, esto a causa de las toxinas de Bacillus anthracis. En el caso del antrax intestinal, el individuo ingiere las esporas. Estas germinan en el tracto intestinal. El crecimiento bacteriano también es limitado en este caso y puede producirse edema de las mucosas y lesión necrótica del epitelio intestinal. En el caso del antrax pulmonar, esta es la forma más grave y puede llevar a la septicemia y a la muerte, como veremos en la próxima diapositiva. ¿Qué ocurre cuando un individuo inhala esporas de Bacillus anthracis? Este puede ser el caso de un trabajador rural o de una víctima del bioterrorismo. Las esporas de Bacillus anthracis alcanzan el pulmón y son fagocitadas por el macrófago alveolar. Lejos de inactivarla, los macrófagos se transforman en nichos donde las esporas germinan a la forma vegetativa. La bacteria ahora rápidamente comienza a sintetizar sus factores de virulencia, las toxinas y la cápsula. En esta primera etapa de la infección, los factores de virulencia de Bacillus anthracis le permiten replicarse y diseminarse. Los macrófagos se convierten en vehículos que transportan grandes cantidades de bacterias a través de los ganglios linfáticos regionales hasta alcanzar el torrente sanguíneo. Las bacterias liberadas de los macrófagos cuando estos entran en apoptosis no pueden ser fagocitados por otros macrófagos u otros fagocitos por la presencia de cápsula. Es por eso que la bacteria va a poder permanecer en circulación, produciendo sus toxinas. Entramos acá en la segunda etapa de la infección. En esta etapa, las toxinas y las bacterias alcanzan distintos órganos y afectan, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, produciendo meningitis, afecta el endotelio, produciendo hemorragias en distintos órganos y causando shock, y afecta también el epitelio pulmonar, causando el edema. Esta segunda etapa de la infección es una etapa fulminante, en la cual morirán el 90% de los pacientes. Analizaremos ahora las características de Bacillus cereus, que debe su nombre al aspecto de cera que desarrollan las colonias en agar sangre. Como los demás integrantes del género Bacillus, Bacillus cereus forma esporas. Sus esporas están presentes en todos los ambientes, es decir, que son microorganismos ubicuos. Causa intoxicación alimentaria, pero últimamente se asocia a Bacillus cereus con infecciones que ocurren en individuos inmunocomprometidos, ya sea dentro o fuera del hospital. Una de las infecciones más serias ocurre a nivel oftalmológico. El alimento involucrado en la intoxicación alimentaria por Bacillus cereus es el arroz. La intoxicación alimentaria ocurre cuando un individuo ingiere el alimento
contaminado con esporas o con toxinas generadas por la germinación de esas esporas sobre el alimento. Si el individuo ingiere las toxinas, va a sufrir un síndrome emético, es decir, va a sufrir de vómitos poco tiempo luego de la ingestión del alimento, entre 1 y 6 horas. Los vómitos son por acción de la toxina emética, llamada cereulida. Esta es una toxina termoestable, sintetizada durante la germinación de la espora sobre el arroz, y que actuaría estimulando la vía vagoaferente. Si por el contrario el individuo ingiere las esporas de Bacillus cereus, estas germinan en el intestino produciendo enterotoxinas. Se conocen por lo menos 3 enterotoxinas de Bacillus cereus que forman poros. Estas enzimas actuarían afectando el enterocito y produciendo la diarrea por falla en la reabsorción de agua. Termina aquí la segunda parte de la clase bacilos gram positivos. Los espero en la tercera y última parte, donde trataremos Corynebacterium diphtheriae y Listeria monocitógenes. Gracias nuevamente por su atención.